Bien, entonces ya te vamos a regresarnos por acá. Y el título de esta figura se llama en este caso relación entre la constructor function, esta que tenemos por acá, su objeto prototipo, este que tenemos por acá, la referencia posterior del prototipo con esta flechita, del prototipo al constructor y algunas instancias creadas. Esto que tenemos por acá. Entonces, fíjate, vamos a hacer, esto es algo bien interesante y dice, observa cómo utilizamos nuestro constructor persona, new persona, como ejemplo. Entonces, fíjate cómo aquí el constructor, en este caso que se llama persona, tiene una referencia. En este caso, bueno, tiene la propiedad prototype. Acuérdate que todas las funciones regulares tienen una propiedad prototype. Y esa propiedad prototype apunta a un objeto prototipo, en este caso, persona.prototype, o lo que es lo mismo la propiedad prototype. Entonces, del constructor brincamos, fíjate cómo brincamos, hasta el prototipo. Y luego, estando en el prototipo, podemos volver a brincar de nuevo. Aquí es algo bien confuso. Del constructor podemos llegar al constructor. Entonces es un viaje, por decirlo de una manera, de ida y vuelta. Del constructor podemos llegar al prototipo, a la propiedad prototype, a través de la propiedad prototype. Y estando ya en el objeto prototipo de esa función constructora, a través de la propiedad constructor, podemos volver a llegar hacia el constructor. Entonces, pues fíjate cómo aquí es algo confuso, que el viaje está de ida y vuelta. Podemos ir de aquí para acá y podemos ir de acá para acá. Esto gracias a la propiedad prototype vista desde el constructor y la propiedad constructor vista desde la propiedad prototype. Entonces, por eso se dice que están estas dos flechitas. Brincas de acá y brincas para acá. Entonces es algo bien confuso y pues algo peculiar aquí en JavaScript. Entonces, sin embargo, la clase, en este caso la clase persona, que tenemos nosotros definida en este ejemplo, sobrescribe el objeto predefinido range persona.prototype. Fíjate cómo aquí persona, todo muy bien, tiene su propiedad prototype. Pero fíjate cómo la estamos seteando o la estamos inicializando a un nuevo objeto, a un nuevo object literal. Y el nuevo objeto prototipo, este que tenemos por acá, que define, en este caso a la función constructora persona, no tiene una propiedad constructor. ¿Y por qué no la tiene? Porque la estamos seteando a un nuevo object literal. Entonces, por eso te decía que esto no es muy común, porque lo que estamos haciendo aquí es que la propiedad prototype, que ya está construida por defecto, la estamos inicializando a un nuevo object literal. Y como lo estamos sobreescribiendo, pues fíjate cómo estamos perdiendo, en este caso, la propiedad constructor. Fíjate, si hacemos esto, persona.prototype, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo en este punto simplemente tenemos hablar y toString. Fíjate cómo en este punto estamos perdiendo la propiedad constructor. Fíjate, si la constructamos, constructor, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo en este caso, pues ahí la estamos teniendo, pero la estamos sobreescribiendo en teoría. Entonces, esto no es problema. Lo que tendríamos que hacer, pero antes de eso, fíjate, vamos a poner acá, antes de que se me olvide, vamos a ponerle carlos.constructor para que se vea mejor esto. Guardamos, recargamos, pues fíjate como ahí tenemos carlos.constructor. Entonces, en este punto, las instancias de la clase persona, tal y como lo tenemos justo por acá, en teoría, a pesar de que nos sale esto que tenemos por acá, no tiene la propiedad constructor. Podemos remediar este problema añadiendo explícitamente una propiedad constructor al prototipo. Entonces, fíjate cómo lo haríamos. Nos vamos aquí en este caso a, fíjate aquí persona.prototype, todo esto muy bien, tiene los métodos hablar y toString, pero no tiene la propiedad constructor, no la tenemos justo por acá. Entonces, una solución sería en este caso ponerle persona.prototype es igual en este caso a constructor y lo vamos a setear en este caso a persona.
Entonces esto es algo bien confuso. Y aquí te voy a poner el comentario para que no te pierdas. Establecer explícitamente el constructor persona. Y aquí vamos a ponerle back reference. ¿Por qué se llama back reference? Porque es una referencia de ida y vuelta. Fíjate cómo acá, como yo te decía, desde el constructor podemos brincar al prototipo. Gracias a prototype, a la propiedad prototype. Pero una vez estando en el objeto prototipo, podemos volver o llegar de nuevo al constructor a través de la propiedad constructor. Por eso se llama una referencia de back. Porque tú del prototipo te puedes regresar back hacia el objeto o hacia la función constructora persona. Entonces, pues fíjate cómo aquí esto ya lo estamos solucionando. Fíjate cómo en este punto ya estamos seteando nuestra propiedad prototype a un nuevo objeto literal. Pero en este caso ya no estamos perdiendo la propiedad por defecto constructor, porque la estamos haciendo una referencia de ida y vuelta. Entonces, pues esta es una solución que ya vimos para conservar la funcionalidad por defecto que tiene JavaScript. Otra técnica común que es probable que veas en tu código JavaScript antiguo es utilizar el objeto prototipo predefinido, como ya viene, con su propiedad constructor y añadirle los métodos de uno en uno. Por ejemplo, fíjate, si nosotros no queremos inicializarlo a un nuevo objeto literal, a un nuevo object literal, pues como ya vimos, puedes ponerle en este caso persona.prototype y simplemente añades los nuevos métodos. Por ejemplo, en este caso, hablar es igual a function y le pegas esto que tenemos por acá. Y luego aquí ponemos esto y todo muy bien. Entonces, como eso te decía, que sobreescribir la propiedad prototype como viene por defecto no es muy común porque pierdes funcionalidad. Y lo mejor es añadir los métodos uno por uno de esta manera. Aquí en este caso simplemente estás añadiendo la propiedad hablar, que está seteada a una función, es decir, va a ser un método. Y fíjate cómo aquí no estamos perdiendo la propiedad constructor, porque no la estamos sobreescribiendo como tal, simplemente estamos añadiendo una nueva propiedad. Esta técnica se conoce como extender el objeto o la propiedad prototype sin sobreescribir nada. Aquí en esta técnica no estamos sobreescribiendo el comportamiento por defecto de persona.prototype, sino que simplemente estamos añadiendo. Todo lo demás se va a conservar. Entonces, pues tú esto es lo que vas a ver más normal allá afuera en el campo de batalla, agregar, y no esto, porque pues si no te pones listo puedes perder funcionalidad, en este caso predeterminada. Entonces, pues fíjate cómo poco a poco se va haciendo la luz de cómo funciona la cadena de prototipos aquí en JavaScript. Fíjate cómo acá pues pasamos de tener en este caso una función constructora persona, luego esa persona pues tiene la propiedad prototype y luego esa propiedad prototype por defecto tiene la propiedad constructor. Y como nosotros debimos, pues nosotros podemos sobreescribir completamente la propiedad prototype o simplemente añadir una por una. Entonces ahora sí ya es tiempo de cambiar un poquito más de tema, aunque mejor ya más adelante, ya en el próximo video mejor, antes de llegar ya a la nueva sintaxis de clases, vamos a ver ahora sí que el operador standoff, como yo te dije, con un diagrama. Entonces, pero antes de eso, pues como yo te decía, las clases han sido parte de JavaScript desde la primera versión del lenguaje, pero en la versión ES6 finalmente obtuvieron su propia sintaxis con la introducción de la palabra clave class. Esta que vamos a ver en unos videos posteriores. Pero antes de eso, en los próximos videos vamos a ver instance of. Saludos.